Hay personas que nunca descansan aunque estén tumbadas en su cama. Su mente recorre 1000 escenarios diferentes antes del desayuno. Repasan conversaciones de hace 3 años buscando el error que quizás cometieron. Y cuando por fin logran dormirse, su cerebro ya está diseñando el guión completo de lo que podría salir mal mañana. Bienvenida a Despierta tu Esencia. Si esto te suena familiar, si ahora mismo mientras escuchas estas palabras tu mente ya está haciendo 3 conexiones diferentes con tu propia vida, entonces este video es para ti. Porque aquí está el problema que nadie te ha explicado con claridad. Pensar profundamente no es lo mismo que pensar demasiado. Y esa diferencia está determinando tu calidad de vida en este preciso momento. La línea entre la reflexión que te hace crecer y la rumiación que te paraliza es tan delgada que la mayoría de las personas la cruzan sin darse cuenta, una y otra vez, todos los días. Durante los próximos minutos vamos a desentrañar juntos por qué tu mente funciona así, qué está pasando realmente en tu cerebro cuando no puedes dejar de darle vueltas a las cosas y, lo más importante, voy a compartir contigo estrategias concretas que han transformado la vida de cientos de personas en consulta. Pero quiero que sepas algo desde ya. Lo que crees que es tu mayor debilidad, esa capacidad de análisis infinito, puede convertirse en tu superpoder más valioso. Solo necesitas entender cómo funciona el mecanismo. Y si esto resuena contigo, si sientes que por fin alguien está describiendo lo que llevas años experimentando en silencio, ayúdame a llevar este mensaje a más personas. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal porque cada semana compartimos contenido así. Y déjame un comentario contándome cómo se manifiesta en ti este pensamiento profundo. Tu experiencia puede ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Ahora bien, antes de entrar en las soluciones prácticas que te cambiarán la perspectiva, necesito que comprendas algo fundamental. Porque al final de este vídeo te voy a revelar la clave maestra, ese elemento que marca la diferencia entre quienes logran canalizar su pensamiento profundo hacia la creación y quienes se quedan atrapados en el laberinto mental. Pero para que esa clave funcione, primero tenemos que construir juntos los cimientos. Así que quédate conmigo, porque cada minuto de este recorrido te está preparando para ese momento de comprensión total. Empecemos por entender qué es realmente lo que está ocurriendo dentro de tu cabeza. Tu cerebro no es una máquina defectuosa. Al contrario, las personas que piensan profundamente tienen una corteza prefrontal especialmente activa. Esta es la zona del cerebro responsable de la planificación, el análisis y la toma de decisiones complejas. Es como tener un procesador de alta velocidad, pero que nunca encuentra el botón de apagado. Lo fascinante es que esto tiene raíces evolutivas. Nuestros antepasados, que podían anticipar peligros, imaginar múltiples escenarios y planificar con detalle, tenían más probabilidades de sobrevivir. Tu mente, que no para de analizar, es, en cierto sentido, el resultado de miles de años de selección natural. El problema es que ahora vivimos en un mundo donde los peligros no son tigres ni depredadores, sino correos electrónicos sin responder y conversaciones ambiguas en WhatsApp. Cuando tu mente empieza a darle vueltas a algo, se activa lo que llamamos el modo de red por defecto del cerebro. Es ese estado en el que tu mente divaga, pero no de forma relajada, sino conectando puntos, buscando patrones, anticipando problemas. Y aquí viene lo interesante. Este modo consume la misma energía que cuando estás resolviendo problemas matemáticos complejos. Tu cerebro está trabajando a toda máquina aunque tú estés aparentemente descansando. He tenido pacientes que me dicen que se sienten agotados aunque no hayan hecho nada físicamente demandante durante el día. Y la razón es exactamente esta. Han estado corriendo una maratón mental. Han recorrido 100 escenarios diferentes de una conversación que tal vez nunca ocurra. Han analizado desde 17 ángulos distintos una decisión que podrían haber tomado en 2 minutos. Pero hay algo más que necesitas saber sobre cómo funciona tu cerebro. La amígdala, esa pequeña estructura con forma de almendra que se encarga de procesar las emociones, está especialmente conectada con tu capacidad de pensamiento profundo. Cuando detecta algo que interpreta como amenaza, aunque sea una amenaza social o emocional, activa todo el sistema de análisis. Y entonces comienzas a pensar, a repasar, a anticipar, a imaginar. El problema surge cuando este mecanismo, que fue diseñado para salvarte la vida, empieza a activarse ante situaciones que no son verdaderas amenazas. Tu cerebro no distingue entre un peligro real y uno imaginado. Para él, la posibilidad de que alguien esté molesto contigo genera la misma respuesta de alerta que un peligro físico inmediato. Aquí es donde muchas personas que piensan profundamente caen en una trampa invisible. Confunden anticipación productiva con ansiedad anticipatoria. Y créeme, la diferencia es brutal.
La anticipación productiva te prepara. Te permite visualizar obstáculos, diseñar soluciones, tomar mejores decisiones. Es como un simulador mental que te entrena para diferentes situaciones. Pero la ansiedad anticipatoria te paraliza. Te hace vivir problemas que no existen todavía y muchos que nunca existirán. Recuerdo a una paciente que vino a consulta absolutamente agotada. Me contó que cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente todas las conversaciones del día siguiente. Imaginaba qué podría decir su jefe, cómo respondería ella, qué podría salir mal, cómo lo solucionaría. Llegaba a diseñar conversaciones completas, con réplicas y contrarréplicas, como si estuviera escribiendo un guión de teatro. El resultado era que cuando llegaban esas conversaciones reales, ella ya estaba mentalmente exhausta. Había vivido esa situación 20 veces en su cabeza, y ninguna de esas 20 versiones coincidía con la realidad. Había gastado una energía tremenda preparándose para algo que nunca ocurrió de la forma en que lo imaginó. Y esto nos lleva a un punto crucial que quiero que comprendas profundamente. Tu mente está diseñada para resolver problemas, es su función principal. Pero cuando no hay problemas reales que resolver, empieza a inventarlos. Es como tener un empleado excepcionalmente eficiente que, si no le das trabajo, empieza a crear tareas innecesarias solo para mantenerse ocupado. Lo que sucede es que tu cerebro busca certeza. Quiere tener todo bajo control y en un mundo lleno de variables, de situaciones ambiguas, de futuros inciertos, intenta crear esa certeza a través del análisis exhaustivo. Si puedo pensar en todas las posibilidades, razona tu mente. Podré estar preparado para cualquier cosa. Pero aquí está la paradoja. Mientras más intentas controlar todo a través del pensamiento, más incontrolable se vuelve tu mundo interno. Porque generas tantos escenarios, tantas posibilidades, tantas ramificaciones, que terminas más perdido que al principio. Es como intentar apagar un incendio usando gasolina. Hay algo que he observado una y otra vez en las personas que piensan demasiado profundo, y es su relación particular con las conversaciones. No con las conversaciones que tuvieron, sino con las que no tuvieron, con las que quedaron a medias, con las que creen que deberían haber tenido. Tu mente no cierra ciclos fácilmente. Necesita conclusiones claras, puntos finales definidos. Pero la vida real está llena de puntos suspensivos. Conversaciones que terminan sin resolverse. Situaciones que quedan en el aire. Y cada una de esas cuestiones pendientes se convierte en un archivo abierto en tu mente, consumiendo memoria RAM constantemente. Piénsalo así. Cada vez que hay algo sin resolver, tu cerebro lo guarda en una carpeta de tareas pendientes. Y cada cierto tiempo revisa esa carpeta. Repasa el contenido. Intenta encontrar soluciones. Busca formas de cerrar esos ciclos. Es un proceso automático, pero tremendamente agotador. He trabajado con personas que cargan conversaciones pendientes de años atrás. Cosas que nunca dijeron, explicaciones que nunca dieron, aclaraciones que nunca pidieron. Y esas conversaciones fantasma ocupan espacio mental, generan ruido de fondo, consumen energía. Es como tener 20 pestañas abiertas en tu navegador, algunas de ellas reproduciendo vídeos en segundo plano. Todo funciona más lento. Lo interesante es que muchas veces estas conversaciones pendientes ni siquiera son necesarias. La otra persona tal vez ni la recuerda, o ya la superó, o nunca le dio la importancia que tú le estás dando. Pero en tu mente siguen vivas, activas, demandando atención. Y aquí viene algo que puede resultarte incómodo, pero necesitas escuchar. A veces mantenemos estas conversaciones pendientes porque nos sirven para algo, nos dan una razón para no avanzar. Nos permiten quedarnos en el análisis en lugar de pasar a la acción. Nos ofrecen una excusa perfecta para no arriesgarnos a nuevas situaciones porque todavía estamos procesando las anteriores. Ahora vamos a un punto absolutamente crucial. Necesitas aprender a distinguir entre reflexión y rumiación, porque no es lo mismo, aunque a veces se parezcan tanto que te confunden. La reflexión es productiva, te hace crecer, te ayuda a aprender de las experiencias. Cuando reflexionas, tomas distancia de una situación, la observas desde diferentes perspectivas, extraes aprendizajes y diseñas mejores estrategias para el futuro. Es un proceso con dirección, con propósito, con resultado. La rumiación es destructiva, te mantiene atrapado, es dar vueltas y vueltas sobre lo mismo sin llegar a ninguna parte. Es como una vaca que mastica el mismo alimento una y otra vez, pero en versión mental. Repasas la misma conversación, el mismo error, la misma preocupación, pero no para aprender de ello, sino simplemente porque tu mente no puede soltarlo. ¿Cómo distinguirlas? Te doy una clave práctica.
Después de pensar sobre algo, ¿te sientes más claro o más confuso? ¿Más tranquilo o más ansioso? ¿Más preparado o más paralizado? La reflexión te ilumina. La rumiación te nubla. La reflexión tiene un final. Llegas a una conclusión, tomas una decisión, encuentras un aprendizaje. La rumiación es un círculo infinito. Vuelves al mismo punto una y otra vez. Es como estar en una rotonda mental sin encontrar nunca la salida correcta. He tenido pacientes que me dicen que necesitan pensar las cosas a fondo antes de tomar decisiones. Y está bien. El problema aparece cuando llevan 3 meses pensando a fondo sobre una decisión que podría tomarse en una semana. Cuando el análisis se convierte en una forma de evitar el compromiso con una dirección concreta. Porque hay algo que las personas que piensan demasiado profundo temen más que equivocarse. Y es cerrar posibilidades. Mientras estás en el análisis, todas las opciones siguen abiertas. Puedes imaginar que cualquier camino es posible. Pero en el momento en que tomas una decisión, cierras puertas. Y eso genera una sensación de pérdida, aunque sea la pérdida de opciones que tal vez nunca hubieras elegido. Vamos a hablar ahora de algo que muchas personas que piensan profundamente experimentan pero no comprenden del todo. El cortocircuito entre pensamiento y emoción. Tu capacidad de análisis puede ser extraordinaria, pero hay algo que necesitas entender. No puedes resolver problemas emocionales solo con lógica. Es como intentar arreglar una tubería con un martillo. Tienes una herramienta, sí, pero no es la adecuada para ese trabajo. Las emociones tienen su propia lógica, y a veces esa lógica no es racional. Puedes saber perfectamente que tu miedo es irracional, pero seguir sintiéndolo. Puedes tener 1000 argumentos lógicos sobre por qué no deberías estar triste, pero la tristeza sigue ahí. Y esto genera una frustración tremenda en las personas que confían mucho en su capacidad de razonamiento. Recuerdo a un paciente brillante, con una capacidad analítica impresionante, que vino a consulta completamente desconcertado. Me dijo algo que nunca olvidaré. Entiendo perfectamente lo que me pasa. Puedo explicártelo con todo detalle. Sé exactamente de dónde viene mi ansiedad, qué la dispara, cómo funciona el mecanismo, pero saber todo eso no hace que desaparezca. Y eso me frustra más que la propia ansiedad. Y ahí está el problema. Pensar sobre una emoción no es lo mismo que procesarla. Puedes analizar tu tristeza, buscar sus causas, entender su origen, pero si no la sientes, si no la atraviesas, si no la permites, se queda atascada. Y terminas con una tristeza que además viene acompañada de 100 páginas de análisis sobre por qué estás triste. Las emociones piden ser sentidas, no entendidas. Piden espacio, no explicaciones. Y esto es tremendamente difícil para una mente que está entrenada para buscar respuestas lógicas a todo. Lo que sucede es que cuando una emoción incómoda aparece, tu mente automáticamente intenta resolverla pensando sobre ella. ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? ¿Cómo evito sentir esto en el futuro? Y con cada pregunta te alejas más de la experiencia directa de la emoción y te metes más en tu cabeza. Ahora quiero hablarte de algo que he visto devastar a muchísimas personas con pensamiento profundo. La tiranía del potencial. Cuando tienes una mente que puede ver múltiples posibilidades, que puede imaginar futuros brillantes, que puede diseñar versiones ideales de ti mismo y de tu vida, enfrentas un problema único. Nada de lo que hagas en la realidad estará a la altura de lo que puedes imaginar. Tu vida real compite constantemente con todas las versiones posibles de tu vida que existen en tu mente. Y la realidad siempre pierde esa competencia, porque la realidad tiene limitaciones, tiene contingencias, tiene azar, pero tus versiones imaginadas son perfectas, están pulidas, han sido optimizadas hasta el último detalle. He trabajado con personas tremendamente capaces que se sienten perpetuamente frustradas. No porque su vida sea mala, su vida puede ser objetivamente buena, pero no es tan buena como la vida que podrían tener si hubieran tomado otra decisión hace 5 años, o si empezaran a hacer hoy todo lo que saben que deberían hacer, o si tuvieran la disciplina de su versión ideal. Y esto genera una insatisfacción crónica. Nada es suficiente porque siempre puedes imaginar algo mejor. Ningún logro satisface porque siempre queda claro que podrías haber hecho más. Es como vivir constantemente comparándote, no con otras personas, sino con todas las versiones posibles de ti mismo. El potencial se convierte en una cárcel cuando te impide apreciar lo que sí has logrado. Cuando cada paso adelante viene acompañado del pensamiento de que podrías haber dado 3 pasos. Cuando cada éxito está empañado por la sombra de lo que podría haber sido un éxito aún mayor. Y aquí hay una trampa muy sutil.
Muchas personas que piensan profundamente se quedan atrapadas en el potencial porque es más cómodo que la realidad. En el mundo del potencial todo es posible. No has fracasado en nada porque todavía no has intentado nada. Eres todas las versiones brillantes de ti mismo simultáneamente. Pero en el momento en que actúas, en que te comprometes con una dirección concreta, te vuelves real. Y ser real implica ser limitado. Las personas que piensan profundamente suelen ser también personas profundamente sensibles. Y esta sensibilidad tiene un precio que pocas veces se reconoce. Captas matices que otros no ven. Percibes cambios sutiles en el tono de voz, en la expresión facial, en la energía de un ambiente. Es como tener todos los sentidos amplificados. Y esto puede ser hermoso, puede permitirte conectar de formas muy profundas, puede hacer que experimentes la vida con una intensidad particular, pero también significa que procesas mucha más información que la mayoría de las personas. Cada interacción social te deja con material para analizar durante horas. Cada situación ambigua te genera 1000 preguntas. Cada señal contradictoria te lleva por laberintos de interpretación. Y lo más agotador es que muchas veces esta sensibilidad te hace responsable de cosas que no son tu responsabilidad. Si alguien está callado, automáticamente te preguntas si hiciste algo mal. Si el ambiente cambia, buscas qué pudiste haber dicho para provocar ese cambio. Cargas con el peso emocional no solo de tus propias emociones, sino de las de todos los que te rodean. He tenido pacientes que me describen la experiencia de entrar a una habitación y sentir inmediatamente toda la tensión que hay en el aire. Como si tuvieran radares emocionales funcionando todo el tiempo. Y luego, por supuesto, intentan resolver esa tensión, entender de dónde viene, encontrar formas de aliviarla. Se convierten en gestores emocionales no solicitados de su entorno. Esta sensibilidad también te hace vulnerable a la sobrecarga. Necesitas tiempo a solas no como un lujo, sino como una necesidad básica. Porque tu sistema nervioso necesita pausas de toda esa estimulación, de todo ese procesamiento, de toda esa percepción amplificada. Y aquí viene algo importante. Muchas personas sensibles se sienten culpables por necesitar estos espacios. Creen que deberían poder con todo, que deberían ser más resistentes, que hay algo malo en ellos porque necesitan retirarse, desconectar, estar en silencio. Pero no hay nada malo. Es simplemente que tu sistema procesa más información y necesita más tiempo de recuperación. Como un ordenador más potente que también consume más energía, quiero que prestemos atención ahora a una de las trampas más comunes del pensamiento profundo. La creencia de que existe una respuesta perfecta, una solución ideal, una decisión correcta absoluta. Y que si piensas lo suficiente, si analizas desde suficientes ángulos y consideras suficientes variables, la encontrarás. Esta creencia es seductora. Tiene sentido lógico. Si un problema tiene solución y tienes las capacidades mentales para encontrarla, entonces es cuestión de tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más compleja. La mayoría de las decisiones importantes de la vida no tienen una respuesta correcta objetiva. Tienen diferentes opciones, cada una con sus ventajas y desventajas. Tienen caminos distintos que llevan a lugares diferentes, ninguno de ellos perfecto. Y la idea de que existe una elección ideal, si solo pudieras verla, te mantiene paralizado en el análisis perpetuo. He visto personas posponer decisiones fundamentales durante años esperando tener más claridad, más información, más certeza. Pero la certeza absoluta raramente llega. Y mientras espera, la vida sigue pasando. Las oportunidades se cierran. Los momentos se pierden. Lo que sucede es que confundes una buena decisión con la decisión perfecta. Una buena decisión es aquella que tomas con la información disponible, considerando tus valores y prioridades, y luego te comprometes con ella. La decisión perfecta es una fantasía. Es esa opción que solo existe en retrospectiva, cuando ya sabes cómo salieron todas las cosas. Y hay algo más. A veces la calidad de una decisión no depende tanto de cuál elijas, sino de qué haces después de elegir. Puedes tomar la opción A y hacerla funcionar maravillosamente. O puedes tomar la opción B y hacerla funcionar igual de bien. El compromiso y la acción a veces importan más que la elección inicial. Pero cuando estás atrapado en el pensamiento profundo, pierdes de vista esto. Crees que si eliges mal, todo estará perdido. Que existe un camino correcto y todos los demás son errores. Y eso genera una presión tremenda sobre cada decisión. Vamos a profundizar en algo fundamental. La creencia de que pensar sobre algo te da control sobre ello. Esta es una de las ilusiones más poderosas y persistentes de la mente humana.
Cuando piensas sobre un problema, tu cerebro genera una sensación de estar haciendo algo al respecto. Se activan las mismas áreas que cuando realmente estás actuando para resolver ese problema. Y esto crea una confusión. Sientes que estás siendo productivo cuando en realidad estás atrapado en el análisis. Es como estar en una cinta de correr mental. Te mueves mucho, gastas mucha energía, pero no avanzas a ningún lado. Y lo peor es que esta actividad mental te genera la ilusión de progreso. Has pensado sobre el problema desde 20 ángulos diferentes. Has considerado múltiples soluciones. Has anticipado obstáculos. Seguramente estás más cerca de resolverlo, ¿verdad? Pero muchas veces no. Muchas veces estás exactamente en el mismo lugar que cuando empezaste a pensar. Lo único que ha cambiado es que ahora estás más cansado y la situación se ve más complicada porque has añadido capas y capas de análisis sobre ella. La verdad incómoda es esta. Hay muchísimas cosas en la vida sobre las que no tienes control, no importa cuánto pienses sobre ellas. No puedes controlar lo que piensan los demás. No puedes controlar el futuro. No puedes controlar la mayoría de las variables que afectan tu vida. Y el pensamiento excesivo es, muchas veces, un intento de controlar lo incontrolable. He trabajado con personas que pasan horas cada día pensando en situaciones que están completamente fuera de su control, repasando conversaciones que ya sucedieron y que no pueden cambiar, imaginando futuros que dependen de decisiones de otras personas, analizando problemas sobre los que no tienen ninguna capacidad de acción. Y cuando les pregunto qué logran con todo ese pensamiento, la respuesta suele ser la misma, nada concreto. Pero se sienten intranquilos si no lo hacen. Como si dejar de pensar sobre ello fuera abandonar toda responsabilidad. Como si el acto mismo de pensar fuera una forma de cuidado, de vigilancia, de protección. Ahora quiero que comprendas algo sobre el agotamiento que experimentas. No es solo el agotamiento de pensar demasiado, es también el agotamiento de tomar decisiones constantemente. Cada día tomas miles de pequeñas decisiones. La mayoría de las personas las toman de forma automática, sin pensarlo mucho. Pero cuando tienes una mente que analiza profundamente, cada decisión se convierte en un punto de análisis. ¿Debería decir esto o aquello? ¿Es mejor hacer esto ahora o después? ¿Qué impacto tendrá esta pequeña elección? Y lo que la investigación ha demostrado es que la toma de decisiones consume recursos mentales finitos. Es como si tuvieras una batería de decisiones que se va agotando a lo largo del día. Y cuando esa batería se agota, tu capacidad de tomar buenas decisiones disminuye, te vuelves más impulsivo o, paradójicamente, más paralizado. Las personas que piensan profundamente gastan esta batería mucho más rápido porque someten a análisis decisiones que otros ni siquiera consideran. Y al final del día están completamente agotados, no porque hayan hecho cosas físicamente demandantes, sino porque han tomado cientos de microdecisiones pensadas hasta el más mínimo detalle. Recuerdo a un paciente que me describió su proceso matutino. Desde que se despertaba hasta que salía de casa, tomaba aproximadamente 50 decisiones conscientes. ¿Qué ponerse? ¿En qué orden hacer las cosas? ¿Qué desayunar? ¿Qué ruta tomar? ¿Qué escuchar en el camino? Cada una de estas decisiones era sopesada, analizada, y cuando llegaba al trabajo ya estaba mentalmente agotado. La solución para muchas personas ha sido crear rutinas, automatizar las decisiones pequeñas para preservar energía mental para las grandes. Pero las personas que piensan profundamente a menudo resisten esto. Sienten que las rutinas son limitantes, que pierden flexibilidad, que están en piloto automático. Vamos a hablar de algo que puede sonar contradictorio viniendo de una terapeuta, pero es crucial. Puedes pensar demasiado sobre ti mismo. Puedes hacer demasiada autorreflexión. La autorreflexión es valiosa. Te ayuda a conocerte, a entender tus patrones, a crecer. Pero hay un punto en el que deja de ser productiva y se convierte en autoabsorción paralizante. Cuando cada acción que tomas es seguida de horas de análisis sobre qué dice eso de ti, sobre qué patrones estás repitiendo, sobre qué significa para tu desarrollo personal, es como mirarte constantemente en un espejo. Al principio ves cosas útiles, notas detalles, pero si nunca dejas de mirarte, si pasas todo el día examinando cada ángulo de tu reflejo, eventualmente dejas de ver nada con claridad. Todo se distorsiona por el exceso de atención. He trabajado con personas que tienen un nivel de autoconciencia tan alto que es contraproducente. Están tan ocupados observándose a sí mismos que no pueden simplemente vivir. Cada emoción es analizada. Cada pensamiento es examinado. Cada acción es diseccionada en busca de su significado psicológico profundo.
Y lo irónico es que este exceso de autorreflexión a menudo te aleja de ti mismo en lugar de acercarte, porque creas tantas capas de interpretación sobre tu experiencia que pierdes contacto con la experiencia directa. Ya no sientes las cosas directamente, las filtras a través de todos estos marcos de análisis. Imagina que estás en un momento hermoso, una conversación profunda, una experiencia significativa, pero en lugar de estar completamente presente, parte de tu mente está observando la experiencia, tomando notas mentales, analizando qué significa, qué dice de ti, cómo encaja en tu narrativa personal. Has convertido incluso tus momentos más vivos en material para el análisis. Las personas que piensan profundamente a menudo desarrollan un miedo particular. El miedo a ser superficiales, a no pensar las cosas lo suficiente, a tomar el camino fácil intelectualmente. Este miedo se manifiesta de muchas formas. No puedes simplemente disfrutar una película sin buscarle significados ocultos. No puedes tener una conversación ligera sin sentirte inquieto por no estar tocando temas más profundos. No puedes relajarte sin sentir que estás desperdiciando tu capacidad mental. Y esto genera una presión constante, una necesidad de que todo tenga significado, profundidad, propósito. Pero la verdad es que no todo necesita ser profundo. A veces una película es solo entretenimiento. A veces una conversación ligera es exactamente lo que necesitas. A veces no hacer nada es la actividad más valiosa. He visto a personas agotarse porque no se permiten momentos de simplicidad. Todo tiene que ser optimizado, significativo, productivo. Incluso su descanso tiene que ser de alguna forma profundo o enriquecedor. Y cuando se dan cuenta de que están simplemente descansando sin ningún propósito mayor, se sienten culpables. Hay una ironía profunda en esto. Al intentar evitar la superficialidad constantemente, pierdes contacto con la profundidad real, porque la verdadera profundidad incluye también la capacidad de ser simple, de estar presente sin necesidad de analizar, de experimentar sin necesidad de interpretar. La sabiduría no está solo en pensar profundamente sobre todo, está también en saber cuándo no pensar, en reconocer que no todo merece o necesita el nivel de análisis que puedes darle. Volvamos a un punto que mencioné antes, pero que necesita más profundidad. La comparación constante con versiones imaginarias de ti mismo. Las personas que piensan profundamente no solo se comparan con otros, se comparan con la versión de sí mismos que podrían ser si hicieran todo perfectamente, con la versión que existe en su mente como potencial puro. Y esta es la comparación más cruel de todas. Porque esa versión imaginaria de ti nunca está cansada. Nunca procrastina, siempre toma las decisiones correctas, tiene toda la disciplina del mundo, es productiva, centrada, equilibrada. Es básicamente una fantasía, pero tu mente la trata como un estándar real contra el cual medirte. Y cada día que no alcanzas ese estándar imposible es un día de fracaso. Cada momento en que no estás a la altura de tu potencial imaginario es evidencia de que no estás haciendo lo suficiente, no eres lo suficiente. He trabajado con personas de logros extraordinarios que se sienten como fracasados porque no están viviendo a la altura de la versión perfecta de sí mismos que existe en su mente. Han conseguido más que la mayoría de las personas conseguirán en toda su vida, pero en su propia evaluación están constantemente quedándose cortos. Esto genera una insatisfacción crónica, porque no importa qué hagas, siempre podrías estar haciendo más. Siempre hay una versión de ti que lo estaría haciendo mejor. Y esa brecha entre lo que eres y lo que crees que podrías ser se convierte en una fuente constante de dolor. La verdad difícil es esta. Esas versiones perfectas de ti mismo no son reales, son fantasías. No tienen que lidiar con cansancio, dudas, limitaciones humanas básicas. Son como personajes de videojuego que tienen todas las mejoras, todos los recursos, ningún obstáculo real. Después de todo este análisis sobre lo que sucede, cuando piensas demasiado profundo, necesitas herramientas concretas. Y voy a compartir contigo estrategias que han funcionado para cientos de personas en consulta. La primera, y quizás la más poderosa, es lo que llamo el anclaje sensorial. Cuando tu mente se dispara en espirales de pensamiento, necesitas una forma de volver al presente. Y el presente no está en tu cabeza, está en tu cuerpo, en tus sentidos. Algo tan simple como sentir tus pies en el suelo puede interrumpir un ciclo de rumiación. Presiona tus pies contra el piso, siente el contacto, nota la temperatura, la textura. Esto activa áreas de tu cerebro diferentes a las que están generando el pensamiento excesivo. Es como cambiar de canal. O usa el agua fría. Lávate la cara con agua fría.
o toma una ducha fría de 30 segundos. El shock sensorial interrumpe patrones mentales automáticos, activa tu sistema nervioso de una forma que te hace estar presente inmediatamente. Otra herramienta poderosa es la externalización del pensamiento. Cuando tu mente está dando vueltas, escribe. Saca todos esos pensamientos de tu cabeza y ponlos en papel. No para analizarlos más, sino para sacarlos de tu sistema de bucle mental. A menudo verás que escribir el pensamiento una vez es suficiente para que deje de repetirse. Y aquí viene algo que puede sonar contraintuitivo. Programa momentos específicos para preocuparte. Suena extraño, pero funciona. En lugar de intentar no pensar en algo y tenerlo invadiéndote todo el día, dile a tu mente que a las 7 de la tarde tendrás 20 minutos dedicados completamente a esa preocupación. Y cuando el pensamiento aparezca durante el día, lo reconoces y le recuerdas a tu mente que tienes su momento programado. Esto hace dos cosas. Primero, te da permiso para no estar con ese pensamiento todo el tiempo. Segundo, cuando llega el momento programado, frecuentemente descubres que el pensamiento ha perdido su urgencia, que ya no parece tan importante como cuando estaba interrumpiendo constantemente tu día. Necesitas también aprender a distinguir entre problemas que puedes resolver ahora y problemas que no tienen solución inmediata. Si algo tiene una acción concreta que puedes tomar ahora, hazla. Si no la tiene, darle vueltas no sirve absolutamente de nada excepto para agotarte. Voy a compartir ahora algo que puede transformar completamente tu relación con tu pensamiento. Es lo que llamo la técnica del observador. En lugar de estar fusionado con tus pensamientos, identificándote completamente con ellos, aprende a observarlos como si fueran nubes pasando por el cielo. Nota que hay una parte de ti que puede observar tus pensamientos. Y esa parte que observa no es el pensamiento mismo. Cuando un pensamiento rumiativo aparece, en lugar de engancharte con él, simplemente nótalo. Puedes decirte internamente, ahí está otra vez el pensamiento sobre esa conversación. No lo juzgues. No intentes cambiarlo. Solo obsérvalo aparecer, estar presente y eventualmente disolverse si no le das más energía. Esta práctica crea distancia. Y esa distancia es liberadora, porque te das cuenta de que no tienes que creer todos tus pensamientos, no tienes que actuar según todos tus pensamientos, no tienes que seguir cada pensamiento hasta su conclusión lógica. Tuve un paciente que practicó esto durante semanas, y un día vino a consulta absolutamente asombrado. Me dijo que por primera vez en su vida se había dado cuenta de que podía tener un pensamiento ansioso y no engancharse con él. El pensamiento venía, él lo notaba y luego se iba, como un tren pasando por una estación sin que él tuviera que subirse. Esto requiere práctica. Al principio te encontrarás enganchado con el pensamiento antes de darte cuenta de qué ha sucedido. Pero con el tiempo desarrollas la capacidad de notar pensamientos más rápidamente, de crear ese espacio de observación antes de que el pensamiento te arrastre. Y lo hermoso es que cuando dejas de resistir tus pensamientos, cuando simplemente los observas, pierden mucho de su poder. Es como intentar pelear con una sombra. Mientras luchas contra ella, parece real y amenazante, pero en el momento en que te das cuenta de que es solo una sombra, deja de asustarte. Ahora vamos a algo absolutamente crucial. El antídoto más poderoso contra el pensamiento excesivo es la acción, pero no la acción perfecta, la acción imperfecta. Las personas que piensan profundamente a menudo esperan hasta tener el plan perfecto antes de actuar. Esperan hasta estar completamente seguros, hasta haber considerado todas las variables. Y mientras esperan, no hacen nada. Se quedan atrapados en la planificación perpetua. Pero aquí está la verdad transformadora. La acción genera claridad, mientras que la rumiación genera confusión. Cuando actúas, aunque sea de forma imperfecta, obtienes retroalimentación real del mundo. Aprendes cosas que nunca podrías aprender solo pensando. Descubres variables que no habías considerado. Y muchas veces descubres que las cosas no eran tan complicadas como tu mente las había hecho parecer. Piénsalo así. Puedes pasar 3 meses pensando en empezar a hacer ejercicio, analizando qué rutina es mejor, qué gimnasio elegir, qué horario funcionaría mejor con tu vida, qué equipo necesitas. Y al final de esos 3 meses no estás más cerca de estar en forma. O puedes simplemente empezar a caminar mañana durante 30 minutos. Es imperfecto, no es la rutina óptima, pero te mueve hacia adelante. La acción imperfecta tiene otro beneficio enorme. Interrumpe el ciclo de pensamiento. Cuando estás haciendo algo, tu mente no puede estar simultáneamente dándole vueltas a 1000 cosas. Se ve forzada a enfocarse en lo que está sucediendo ahora.
He visto transformaciones increíbles en personas que adoptan esta filosofía. En lugar de planear el proyecto perfecto, empiezan con una versión imperfecta. En lugar de esperar el momento ideal para tener una conversación difícil, la tienen ahora con las palabras que tienen. En lugar de diseñar la rutina perfecta, empiezan con algo simple y luego ajustan. Y descubren algo liberador. El mundo no se acaba cuando haces las cosas imperfectamente. De hecho, muchas veces las cosas salen mejor de lo que esperaban, porque estaban tan ocupados anticipando problemas que sobreestimaron la dificultad real. Las personas que piensan profundamente tienen una relación particular con el tiempo. Viven simultáneamente en tres tiempos. El pasado, que repasan constantemente. El futuro, que intentan controlar, y muy poco en el presente. El pasado se convierte en un archivo de evidencias. Cada error está catalogado. Cada conversación está guardada para análisis posterior. Puede recordar con detalle doloroso cosas que sucedieron hace años, mientras que personas que no piensan tanto las olvidaron en una semana. Y el futuro es un campo de batalla de posibilidades. Tu mente se proyecta constantemente hacia adelante, intentando prever, planear, prepararse. Vives situaciones que todavía no han sucedido con tanta intensidad que a veces son más reales para ti que lo que está sucediendo ahora. El presente, en contraste, es ese lugar incómodo donde no puedes hacer mucho. No puedes cambiar lo que ya pasó. No puedes controlar lo que no ha pasado aún. Solo puedes estar aquí, ahora, y para una mente que quiere análisis, control, preparación, el presente se siente limitante. Pero aquí está lo que necesitas comprender. El único momento en el que realmente tienes poder es ahora. El pasado no puede cambiarse, no importa cuánto lo analices. El futuro no puede controlarse, no importa cuánto lo planees. Todo el poder real que tienes está en este momento presente. Y cuando aprendes a estar más presente, algo mágico sucede. Tus pensamientos pierden urgencia, porque muchos de esos pensamientos urgentes están relacionados con cosas que no están sucediendo ahora. Están relacionados con algo que pasó o que podría pasar. Pero ahora mismo, en este preciso instante, probablemente estás bien. Algo que muchas personas que viven en su cabeza olvidan completamente es que tienen un cuerpo. Y que ese cuerpo está constantemente dándoles información que ignoran porque están demasiado ocupados pensando. Tu cuerpo sabe cosas antes de que tu mente las formule en palabras. Siente tensión antes de que identifiques conscientemente que algo te está estresando. Registra incomodidad antes de que puedas articular por qué una situación no te conviene. Pero si estás constantemente en tu cabeza, pierdes acceso a toda esta sabiduría corporal. Y hay algo más. El pensamiento excesivo crea tensión física. Tus hombros se tensan, tu mandíbula se aprieta, tu respiración se vuelve superficial. Y esta tensión física entonces retroalimenta más pensamiento ansioso. Se crea un ciclo donde la mente tensa el cuerpo y el cuerpo tenso activa más la mente. Necesitas aprender a volver a tu cuerpo regularmente. Algo tan simple como hacer pausas durante el día para notar dónde estás sosteniendo tensión puede interrumpir espirales de pensamiento. Cuando notes que tu mente se está acelerando, escanea tu cuerpo. ¿Dónde sientes tensión? ¿Qué puede relajar? El movimiento también es crucial. El ejercicio no solo es bueno para tu salud física, es uno de los reguladores más poderosos de tu sistema nervioso. Cuando te mueves, metabolizas las hormonas del estrés que el pensamiento ansioso genera. Descargas energía que de otro modo se queda atrapada creando más pensamiento. He visto personas cuya ansiedad disminuye dramáticamente cuando simplemente empiezan a moverse más. No estoy hablando de rutinas intensas necesariamente. Incluso caminar 30 minutos al día puede hacer una diferencia enorme, porque mientras caminas, tu mente tiene menos recursos disponibles para rumiar. Está ocupada coordinando el movimiento, procesando el entorno. Ahora quiero hablar de algo que quizás no esperabas. Porque después de todo este análisis sobre los desafíos del pensamiento profundo, necesitas saber que también hay regalos extraordinarios en cómo funciona tu mente. Tu capacidad de ver conexiones que otros no ven es valiosa. Tu habilidad para anticipar problemas puede salvarte y salvar a otros de situaciones difíciles. Tu profundidad de análisis te permite entender cosas de formas que enriquecen tu experiencia y la de quienes te rodean. Las personas que piensan profundamente a menudo son excelentes solucionadores de problemas complejos. Pueden ver sistemas completos, entender cómo las partes interactúan, anticipar consecuencias no intencionales. Esta es una habilidad extraordinariamente valiosa en muchos campos. También tienden a ser personas de gran empatía.
Esa misma sensibilidad que te hace procesar tanto también te permite conectar profundamente con otros, entender sus luchas, ver sus dolores, ofrecer comprensión matizada. Tu capacidad de reflexión te permite crecer de formas que otros no pueden. Aprendes de tus experiencias de manera más profunda. Extraes lecciones más complejas. Desarrollas sabiduría que viene de realmente mirar las cosas desde múltiples ángulos. El problema nunca ha sido tu capacidad de pensar profundamente. El problema es cuando esa capacidad se vuelve contra ti. Cuando en lugar de usarla estratégicamente, se convierte en un modo por defecto que no puedes apagar. Cuando en lugar de elegir pensar profundamente sobre cosas que lo merecen, piensas profundamente sobre todo, incluyendo cosas triviales. Lo que necesitas no es dejar de pensar profundamente, es aprender cuándo activar esa capacidad y cuándo desactivarla. Es hacer del pensamiento profundo una herramienta que usas conscientemente, no una prisión en la que vives. Y aquí llegamos a lo que prometí al principio, la clave maestra que marca la diferencia entre quienes florecen con su pensamiento profundo y quienes se ahogan en él. La clave es la aceptación radical de la incertidumbre. Todas las estrategias que te he compartido son útiles, todas las técnicas tienen valor, pero si no aceptas fundamentalmente que la vida es incierta, que no puedes controlar todo, que pensar más no siempre genera más claridad, seguirás atrapado. La aceptación de la incertidumbre no significa resignación, no significa que dejes de planear o de cuidarte, significa que reconoces los límites reales de lo que puedes controlar y dejas de gastar energía intentando controlar lo incontrolable. Significa que aprendes a tomar decisiones sin tener toda la información en trajo, que te mueves hacia adelante aunque no estés completamente seguro, que confías en tu capacidad de adaptarte sobre la marcha en lugar de intentar diseñar el camino perfecto por adelantado. Esto es profundamente desafiante para alguien que piensa profundamente, porque tu mente te dice que si solo piensas un poco más, si solo analizas desde un ángulo más, encontrarás la certeza que buscas. Pero esa certeza es un espejismo. Cuanto más la persigues, más se aleja. La verdadera paz no viene de tener todas las respuestas. Viene de estar bien sin tenerlas, de poder decir no sé qué pasará y seguir adelante de todas formas, de reconocer que hay múltiples caminos posibles y que no necesitas saber cuál es el mejor antes de empezar a caminar. Cuando aceptas la incertidumbre, tu pensamiento profundo se libera. Ya no está atrapado intentando resolver lo irresoluble. Puede enfocarse en lo que sí puedes influenciar, en decisiones concretas, en acciones específicas. Se convierte en tu aliado en lugar de tu torturador. Y descubres algo hermoso, que puedes vivir plenamente sin tener todo resuelto, que la vida puede ser rica y significativa incluso con preguntas sin responder, que la incertidumbre no es el enemigo, es simplemente la naturaleza de la existencia. Hemos recorrido juntos un camino profundo, desde entender cómo funciona tu cerebro cuando piensa demasiado, hasta reconocer las trampas del análisis infinito, hasta descubrir la clave maestra de la aceptación de la incertidumbre. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo durante todo este recorrido, es porque algo de esto resuena profundamente contigo, porque te has visto reflejado en estas palabras, porque llevas años lidiando con una mente que no para de analizar y finalmente alguien está describiendo exactamente lo que experimentas. Y quiero que sepas esto, no estás roto, no hay nada fundamentalmente mal contigo. Tu mente funciona de una forma particular que tiene desafíos, sí, pero también tiene dones extraordinarios. Lo que necesitas no es cambiar quién eres, es aprender a trabajar con tu mente en lugar de contra ella. Los cambios que necesitas hacer no son complicados, pero tampoco son fáciles. Requieren práctica consistente, requieren que te comprometas contigo mismo de una forma nueva, requieren que estés dispuesto a sentirte incómodo mientras desarrollas nuevos patrones. Pero puedo decirte con absoluta certeza, después de trabajar con cientos de personas que pensaban demasiado profundo, que la transformación es posible. He visto personas que vivían completamente atrapadas en su cabeza aprender a estar presentes. He visto mentes que rumiaban constantemente encontrar paz. He visto la ansiedad que parecía imparable calmarse cuando finalmente comprendieron cómo relacionarse diferente con sus pensamientos. Y quiero invitarte a algo. Si este contenido te ha servido, si ha iluminado aspectos de tu experiencia que permanecían en la sombra, compártelo. Suscríbete al canal porque seguiremos explorando estas temáticas cada semana, profundizando en los aspectos de la psicología humana que realmente importan.
Dale like para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo, porque seguramente conoces a alguien más que vive en su cabeza, que piensa demasiado, que se agota con su propio análisis. Y déjame un comentario. Cuéntame qué parte de este vídeo resonó más contigo. Cuéntame cómo se manifiesta en tu vida este pensamiento profundo. Cuéntame qué estrategia vas a implementar primero, porque tu experiencia importa, tu voz importa.